fue especialista en gestión de riesgo de desastres Pablo Peña y profesor de la Universidad UPC. Ya. Primera pregunta, ¿qué son los huaicos? Bueno, Concepto. huaico es el término, es una palabra quechua. El huaico para el término quechua es el lugar, el cauce por donde podría pasar el agua en caso de que ocurriera una lluvia. En quechua se le dice a la lluvia en sí misma, al agua, al flujo de agua, lodo, se le dice yoquilla. Se le usa otro término. Para el entendimiento común, el huaico es un flujo de material, un flujo de detritos, es el nombre técnico. Los detritos vienen a ser una mezcla de barro, pequeñas rocas, lodo, agua, que lo que viene en realidad es como una gran masa de lodo, ¿sí? Que a diferentes velocidades genera un impacto en las viviendas, en las estructuras, en los medios de vida de las personas, ¿sí? Ese es el concepto del huaico. ¿Cuáles son las causas por el cual se produce un desastre a causa de los huaicos? Ya. El huaico en sí es un fenómeno natural, no necesariamente implica que se convierta en un desastre. Si un huaico en un lugar inhabitado no sería un desastre. Se convierte en desastre cuando el proceso natural del flujo de materiales que caen y que es en realidad lo que reactiva las cuencas y es en realidad lo que cambia el suelo para terrenos y para cuestiones agrícolas, que en realidad es una cuestión hasta positiva. Se convierte en un desastre cuando encuentra viviendas o estructuras o alguna estructura humana propiamente que se encuentra en el lugar por donde estos huaicos han pasado antes. El problema es que las estructuras se construyen sin respetar los espacios por donde los huaicos pasaban. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda construir ahí, sino para construir en esos lugares hay que tener ciertas medidas de prevención, hay que tener ciertas estrategias a nivel de construcción, de ingeniería, una cuestión, sí, netamente de ingeniería, que te permite decir, ok, si yo tengo que pasar un cauce con un puente, ok, ese puente tiene que tener el ancho suficiente, tiene que tener la forma y tiene que tener la construcción y las estructuras que permitan que en caso de que caiga este flujo de lodo y de agua, pues pueda el agua pasar y puede el lodo quedarse a un lado y tener alguna manera de prevenirlo. No hay problema, como sabrán, es que eso no se suele hacer y simplemente tanto porque hay que diferenciar, hay afectaciones tanto por lo que es invasiones, por lo que son urbanizaciones no planificadas, que al no estar planificadas por concepto están sin considerar las normas de seguridad. Y por otro lado también hay afectaciones en estructuras del Estado, formales, carreteras, pistas, que en teoría deberían tener estas normas de seguridad, pero obviamente no las cumplen. Hay que acotar una cosita de que el tema con los huaicos es que son un fenómeno muy particular de los Andes, ¿sí? y que la dimensión de los impactos de los huaicos es algo pues que de repente tal vez no se ha estudiado a total profundidad al nivel de lo técnico, a nivel de la geología y tal figura. Eso te hace de que lo que tú esperas normalmente, que la cantidad de material que trae un huaico en un lugar X se ha hecho así, con un lugar X, por estos temas de cambio climático, por temas de simplemente, no necesariamente cambio climático, pero una lluvia anómala muy fuerte, o lo que pasó este año, que le denominaron niño costero, pues genera impactos mayores sin necesariamente darse como esperas que se dé. O sea, normalmente esperas que llueva por tales condiciones. No pasó eso, igual llovió, pero igual se generaron los huaicos, ¿no? Tienen ahí un componente de cierta incertidumbre, no saber de qué se trata. Enfocándonos en el caso de Chosica, ¿existe o existía algún plan de prevención en esa zona? Sí, claro que sí. La ¿Cómo cuál? Municipalidad de Chosica tiene un trabajo histórico en la cuestión de prevención, de gestión de emergencias. El problema es que, bueno, hay planes de contingencia. Bueno, personalmente trabajé hace unos años en un proyecto para una ONG que tenía un componente en Chosica, donde hay muchas ONGs trabajando, están Naciones Unidas, está la misma municipalidad de Lima, municipalidad distrital. El gran problema es la falta de articulación en las obras. No es que no hayan cosas, las cosas están hechas. El tema es que, por ejemplo, después del gran huaico del 83 y después de los huaicos del 98 se construyeron diques de contención para que como decíamos, no sé, si el agua viene en esta dirección tú pones un muro
pero no es solo agua, eso es solo una de la dificultad, como el agua, como tiene lodo, entonces un hueco, pones el muro aquí, si el agua viene en esta dirección, el lodo se va acumulando. Entonces tú necesitas, ok, yo construyo el muro, pero necesito a alguien, que normalmente debería ser la municipalidad, que con máquinas descolmate, se llama, que es que quite este material que se acumula para que la próxima vez que caiga el lodo se pueda quedar ahí. Eso no se hace. Ese es un problema. Ahora, este año vieron cosas muy interesantes. En realidad el impacto no fue tan crítico como se esperaba. El impacto no fue tanto en las quebradas, sino en las casas que estaban alrededor del río. Yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo de referenciar todos los albergues justo en la cuenca del Rima, que es en Chosica, que son la gente que se tuvo que mover después de la emergencia. Y en realidad de todos los que referenciamos en Chosica, solo habían 2 o 3 en quebrada. Recuerdo uno en Quirio, que tenía unas 10 casas afectadas, que hablando en frío, que es como se habla en estos temas, es bastante poco, ¿no? Donde había mayor afectación eran en casas que estaban en el cauce del río. Obviamente, si estás en el cauce del río, es un poco probable que te va a llevar el río eventualmente, pero eso no sería estrictamente un huaico, eso sería más una inundación, porque ellos no estaban en la quebrada, sino estaban en el río en sí mismo. Entonces, nada, es eso. Chosica, que había un plan, sí, lo que falta era articulación, habían trabajos interesantes, se instalaron mallas, que el problema cuando cae agua, lodo, rocas, es que las rocas al caer a velocidad, al golpearte, te pueden causar problemas, o pueden caer rocas muy grandes, que lo que ocasionan destrucción de viviendas. Entonces, estas mallas lo que hicieron es aguantar las rocas grandes, para que lo que pase es básicamente agua y lodo, ¿no? Que en realidad puede ser nocivo, pero es algo mucho más mitigable que una roca de 3 toneladas que, olvídate, te viene a velocidad y no puedes hacer nada. ¿Cuál cree usted que es una de las principales causas de las cuales no se respetan las medidas de prevención? Una de las principales, yo creo que al igual que en muchos otros temas, el gran problema con la cuestión de desastres es que no se logra dimensionar los posibles impactos que podrían tener. Si bien en Chosica hay una recurrencia de la emergencia, hay una recurrencia de un suceso, de un desastre, no se dimensiona, creo yo, que lo que ha sucedido hasta ahora no es lo más crítico, no es el caso extremo que se esperaba, por ejemplo, el año pasado, que ocurra un niño con todas las condiciones de niño de un nivel destructivo sin precedentes. No ha pasado eso. Entonces, creo que uno de los principales problemas puede ser una falta de conocimiento tangible, de práctica en situaciones de este tipo, ¿no? Entonces, semana pasada estuve en Piura por el tema, y la verdad, o sea, mi experiencia era más que todo en Lima. Yo estuve en Cantagallo, en las inundaciones de Chosica, pero yo nunca había visto la cantidad de viviendas inundadas. Es una cosa, o sea, tienes que verlo para entenderlo, para dimensionarlo. Son cientos de casas, de 7, 8, 10 comunidades, con agua hasta 1,5 metros dentro de la casa. Es una cosa, wow. Y eso dicen que no es lo peor que podría pasar, imagínate. Entonces, nada, yo creo que para Chosica es una cuestión de falta de dimensionar realmente, que creen que lo que pasó es lo peor que puede pasar, y obviamente eso no es así. Entonces eso requiere medidas drásticas. Hay algunos lugares que se tienen que declarar como zonas intangibles, inhabitables y punto. Y no estoy hablando solamente de las invasiones, también de clubes campestres, también de casas de personas con aparentemente altísima posición socioeconómica, en la quebrada California, que está en Chosica, tiene unas casas de tamaño del UPC, creo, pero que también se ven afectadas, ¿no? Y que si también se encuentran en una zona de riesgo no mitigable, pues tienen que moverse. Ahora, eso suena simple, ¿no? Pero, o sea, sabemos que es muy complicado. Como estudiantes universitarios de la UPC, ¿cómo podemos aportar a la prevención de estos desastres naturales? Desastres de origen natural. Desastres de origen. Pucha, como estudiantes, bueno, yo sí algo que ando diciendo a la gente. Es que, bueno, claro, hay un nivel de trabajo en prevención que se puede hacer, que existen, no sé, sí. Creo yo que una de las principales dificultades es que se cree que un aporte es donar, y la única manera de aportar es donando, ¿no? Y hay o sea, de nuevo, en Piura Historia semana pasada. Estuve en un asentamiento en una comunidad
Pedregal Grande, que tenía cientos de casas inundadas con lodo todavía adentro, con lodo en la calle, que está el mosquito, el zika, todo está complejo. Tenías por otro lado una comunidad Pedregal Chico, que lo primero que vi cuando llegué fueron, habían como 4 excavadoras, 3 camiones, un montón de maquinaria, ¿no? Todo estaba limpio, plano, ¿no? Y ahí no pasó nada. La gente en las carpas, cosas, pero... Y era como que... el tema, bueno, ahí es el desorden, ¿no? El desorden en las mismas donaciones, el desorden en la misma respuesta, porque claro, tienes al fin y al cabo una comunidad que tiene comienza por gusto y tienes otra comunidad a 5 minutos que no, todavía con esas máquinas en un día les limpia todo lo que están pidiendo que les limpien hace semana. Entonces, por ahí viene un poco la complicación. Ahora, como estudiantes, invitarlos a trabajar en temas de desastres, ¿no? Es posible, existen las opciones, existen instituciones tanto del Estado, existen ONGs, yo trabajo en una ONG, yo estoy haciendo una consultoría para Naciones Unidas, para la Organización Internacional para las Migraciones, y uno de los principales temas es que faltan manos, faltan gente, faltan especialistas en desastres. Es un tema que no se suele pensar ni siquiera considerar, ¿no? Porque por más que haya una tendencia ahora en lo social, también en psicología, ¿no? De ir a temas de género, temas de inclusión y tal cosa, existe el ministerio, existe el Estado, existen ONGs, existen instituciones. Bueno, también hay un tema de desastres que se puede visibilizar y que como estudiante sería interesante que por lo menos 1 o 2 se involucren y trabajen en el tema, ¿no? Yo trabajo con psicólogos, estoy escribiendo, pidiendo los mapos de psicóloga y nada, hay espacios, hay lugares y queda totalmente claro que este es un tema con muchísima vigencia en el futuro. O sea, si lo que está pasando ahorita no es lo más grave, imagínate lo que va a pasar acá 30 años. O sea, va a ser una cosa sumamente desproporcionada. Entonces, las posibilidades de trabajo están ahí, ¿no? Yo creo que como estudiantes, bueno, y también parte de los profesores, que algunos los que trabajamos en el tema, que somos pocos, lo visibilicemos, mostremos los espacios donde se puede llegar a trabajar en ese tema, ¿no? Entonces, sí, yo creo que por ahí. Eso sería todo. Muchísimas gracias.